Sonríe. Sobran razones para alegrarnos este día. La gloria de Dios nos rodea y su buena mano está creando nuevos regalos para ti y para mí. Nos sorprenderá. Hoy, en este espacio, recibiremos varios de esos grandes regalos. Seremos animadas para seguir nuestro andar como discípulas de Jesús a través de enseñanzas que iluminarán nuestro camino. Se fortalecerán nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro gozo. Somos Mujeres Oreb, discípulas de Jesús del siglo XXI. Amamos a Dios por sobre todas las cosas. Creerle y confiar en Él es el fundamento de nuestra vida. Así que, vayamos juntas a abrir el regalo que Dios tiene hoy para nosotras. ¡Comenzamos! ¿Qué les parece? Vamos a hacer una oración y cada una en silencio. Denle gracias a Dios por esas bendiciones que tiene, en particular el día de hoy. A ver, ¿por qué te doy gracias, Señor? Oremos, cierren sus ojitos. Gracias, Señor, gracias. Mis hermanas en internet también, todas tenemos bendiciones. Gracias porque has sido bueno, Señor. No nos has dado conforme a nuestras acciones, sino en tu gracia infinita nos has prodigado, Señor, de tanta bendición. Te agradecemos, Señor. Escucha esos corazones agradecidos, Señor, que lleguen y alegren, Señor, el cielo, nuestras gratitudes. Gracias. En Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanitas lindas. Sé que también traemos peticiones, ¿verdad? Porque así somos, tenemos las bendiciones, pero siempre andamos viendo, ¿verdad? Todo lo que necesitamos. Y bueno, pues descansemos en el Señor. Él tiene planes de bien para nuestra vida y Él se encargará de poner cada cosa en su lugar. Ya saben, pues ayer compartió mi esposo, ¿verdad? La gran bendición que traemos. Yo estoy muy contenta. Ayer, pues ya tenía los estudios desde la semana pasada, pero yo no quería pues compartir nada hasta que me dijera el doctor, pero yo ya había leído una cosita ahí en la resonancia que decía, decreció. Pero como la otra vez en la interpretación decía que aumentó, estaba yo bien espantada. Llego con el médico y me dice, buena noticia, su tumor decreció 9%. Y yo, pero si la interpretación dice otra cosa, dice, no le haga caso, dice, a esas interpretaciones. Uno aquí ve, mide otra cosa y no sé qué. Bueno, pues ya. Entonces ahora vi, decreció, dije, ¿le hago caso o no le hago caso? Pero que me dice el doctor, hermanas, no 9%, no, decreció 57% el tumor. Es una maravilla y ahí me enseñó hasta las fotos. Se las voy a compartir, las voy a traer la próxima semana para que se glorifiquen, se gocen conmigo, mis hermanas. Lo comparto con mis hermanas de internet también porque muchas estaban pendientes. Miren, les cuento una cosa bien bonita que pasó este fin de semana. Estuve allá en la Isla del Padre compartiendo con mis hermanas del Valle de Texas, les mando saludos y pues compartí mi testimonio. Y pues yo no les dije esto último, porque esto no se sabía. Pues nada más les dije, mírenme, aquí estoy, y pues pasé por esta cirugía y todo, ¿verdad? Y cuando estaba yo ahí firmando los libros sentadita, una hermanita hermosa llega y me abraza y me pone así mi cabeza en su pecho. Una hermanita que se parecía a mi mamá, tenía el cabello chinito, así como mi mamá. Y me dijo tan bonito, me abraza tan cariñosa, la hermana Alma se llama, y me dice, qué bueno que te sanó Dios, mija, me dice. No saben que se me salieron las lágrimas, porque mi mamita, pues ya no vio todo esto. Digo, gracias a Dios, ¿verdad? Que no le tocó pasar el susto de su hija, pues con esta situación, pero estoy segura que mi mami, pues me habría dado ese abrazo, ¿verdad? Me habría dicho, gracias a Dios, mijita, que te sanó. Y bueno, pues ahí vamos. Ahora me mandaron hasta dentro de 2 años, chequeo, fíjense, ya no nada más 1 año, sino 2 años y el doctor espera todavía más decrecimiento. El año pasado en su volumen eran como 7 centímetros que quedaban del tumor y ahorita quedan como 3,5 centímetros, entonces ahí vamos. Y también de vista gané un poquito, digo, todavía está bien ciego este ojo, pero ganó un poquito también y eso me había dicho el médico que me operó, que no iba a revertirse el daño de este ojo
Y sí, ganó poquito, poquito. Ya las veo, así que mucho ojo. Pues gracias a Dios, hermanitas. Y se los comparto porque sé que les interesa, porque me aman, comparten también conmigo esto. Les agradezco por haberme acompañado en todo esto. A mis amigas por internet también. Y bueno, pues vamos a seguir estudiando la palabra de Dios porque dice mi esposo, újules, entonces vas a vivir muchos años. Pues sí, quién sabe cuánto, ¿verdad? Pero si el Señor nos tiene aquí, pues vamos a darle cada una, ¿verdad? Solamente Dios sabe cuánto tiempo, pero mientras nos tenga aquí hay que vivirlos para su gloria, para hacer la voluntad de Dios. Acá está mi Carito también, que también has pasado por todas estas, ¿verdad, mi preciosa? Y miren la que chula está ahí, mi Carito. De veras. Miren, no escucharon mis hermanas por internet, mi hermana Caro también pasó por esto, un tumor también en su cabecita, a ella le implicó la audición y le había dicho el médico que ya no iba a recuperar audición y has recuperado. Así que ya no anden diciendo cosas porque las va a escuchar. Qué linda, gracias a Dios, pues nuestro Dios es fiel, es bueno y Él tiene planes de bien para nosotras. Oremos por nuestra hermanita Evalinda. Ahorita me decía Ara, ¿verdad? Que pues ella está muy grave, ya no nos dan muchas esperanzas con mi hermanita, pero pues estemos orando para que el Señor la tenga, pues lo que Él quiera, en calidad de vida y en su amor, en sus brazos. Pues también, hermanas lindas, a veces el Señor nos dice, te doy salud y más años, a veces el Señor dice, ya te quiero conmigo. Y nosotras, ¿qué hacemos? Nos alegramos de todos modos porque tenemos vida eterna, tenemos confianza en el Señor y en esa confianza vivimos cada uno de los días que nos corresponden en esta vida. Muy bien, le damos la bienvenida a mi Moni, que está de vacaciones forzadas, indefinidas, orando por un trabajo para Moni, que el Señor la bendiga. Y bueno, mis panchitas también, bueno, todas me alegra. Ya me puse aquí a chismosear, ¿cómo está la familia? Bueno, vamos a orar. Gracias, Señor, porque estamos aquí felices como tus hijas, todas con bendiciones, todas con peticiones, Padre, y dependiendo de ti sabemos que estamos en tus manos, Señor, esos temas que tanto nos preocupan y que nos quitan de pronto hasta el sueño. Queremos ponerlos en tus manos para que tú obres conforme tu perfecta voluntad. Tú eres bueno, tú eres Dios, Señor, y en ti confiamos. Ahora pedimos que tú nos hables en esta mañana, nos enseñes por medio de tu palabra cómo crecer como discípulas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanas. Terminamos la mitad de nuestra serie, Perdonadas. Y ahora vamos para perdonar. Y ha sido hermoso, ¿verdad? Vernos perdonadas por el Señor. Tuvimos aquí momentos, y espero que en nuestra casa todavía más íntimos con el Señor, de reconocer de verdad, somos pecadoras, pero nos hemos arrepentido, y si nos hemos arrepentido, entonces el Señor nos ha limpiado de toda maldad. Incluso aquellas consecuencias de nuestro pecado, podemos descansar en el Señor sabiendo que Él pues se encargará de cubrir, de restaurar lo que sea necesario y vivir nosotras entonces con esa paz, soltando la culpa. Nos enseñaron la semana pasada Mari y Elvia, hicimos un acróstico, me encantó ver el trabajo de cada una que, bueno, pues lo aterrizamos personalmente, ¿no? Y nos libramos de esa culpa. Así debemos de vivir, mis amadas. Pero si hemos sido perdonadas, entonces también nosotras debemos compartir ese perdón, porque tan horrible es cargar con la culpa en nuestra espalda como cargar con resentimientos, con rencores incluso. Digo, nosotras espero que ninguna, pero hay quien hasta tiene deseos de venganza, ¿verdad? De que aquella persona que te dañó no sea feliz, que le sucedan cosas. Y bueno, eso también es una esclavitud, un dolor que se carga. Y el Señor quiere que como sus discípulas seamos libres de todo aquello. Vivimos en un mundo imperfecto y entonces nosotras hemos dañado, sin duda, y el Señor nos ha perdonado. Y otros nos han dañado. Y así es, ¿verdad? Va pareja la cosa, va pareja. Miren lo que me encontré para iniciar. Luis 12,
rey de Francia, tenía muchos enemigos antes de ascender al trono. Cuando fue hecho rey, mandó que se formara una lista de sus perseguidores. Ahí estaba la lista de todos sus enemigos. Y vean lo que hizo. Marcó enfrente de cada nombre una cruz negra. ¡Wow! Este me hizo tal, cruz negra, cruz negra. Cuando se supo esto, huyeron sus enemigos porque creyeron que aquello era una señal de que deseaba castigarlos. Pero el rey, sabiendo de sus temores, mandó que los llamaran, asegurándoles el perdón, y dijo que había puesto una cruz junto a cada nombre para acordarse de la cruz de Cristo y esforzarse en seguir el ejemplo de aquel que oró por sus asesinos, exclamando: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué tal? Decidió que a sus enemigos los vería a través de la cruz de Cristo. No era una cruz de tache de te voy a matar, no. Los veré a mis enemigos a través de la cruz de Cristo. Esa cruz de Cristo en la que yo también fui perdonada. Y esa cruz, incluso podemos recordar ese momento, ¿verdad? Como dice aquí nuestra ilustración, nuestro Señor Jesús, desde la cruz que hizo con sus enemigos, oró por ellos y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Como decíamos la semana pasada, que no es el enemigo, la persona que nos ha dañado, la persona que nos ha dañado, no es él o ella el enemigo en realidad, sino que el enemigo está atrás y es el que quiere destruir nuestras almas, el que provoca todas estas rencillas, el que nos hace equivocarnos y dañarnos unos a los otros. Entonces el enemigo es otro. Y por eso entonces debemos de tener esa misericordia con las personas que nos han dañado. Dios pone la cruz en un lado o sobre los pecados de los creyentes arrepentidos y los perdona. Por eso, mis hermanas, perdonar, el perdón, es una de las enseñanzas más importantes del discipulado del Señor. Parte de nuestro programa acá, Discípulas del siglo XXI. ¿Qué características tienen las discípulas del siglo XXI? Son mujeres perdonadas que perdonan, perdonadas que perdonan. A ver, mi hermana, aquí te va una preguntita. ¿Hay alguien a quien tú debas perdonar? ¿Hay alguien que te debe perdonar a ti? ¿Todas dicen sí? No hay una que diga no, no hay nadie que me deba perdonar a mí nada. Ni la pastora. Imagínense. Si tu respuesta es sí, pues bienvenida a la raza humana, mis hermanas. Ya lo decía al principio, todas somos transgresoras y han transgredido contra nosotras. Bueno, pues en esta exposición, que por cierto, creo que les di demasiado material, otra vez van a tener que guardar la hojita para la próxima semana. Hasta está partido en dos hojitas para hoy, 2 hojitas para la próxima semana, porque está extenso. Pero en esta exposición tenemos 3 propósitos: que vayamos al que nos perdonó, Dios, y aprendamos de Él a perdonar. Que tú y yo aprendamos a perdonar. Y eso sería parte de la segunda sesión que vamos a tener, que quitemos de nuestras espaldas las culpas gratuitas por erróneos conceptos acerca del perdón. Vamos a ver lo que no es el perdón, porque de pronto, pues sí, ya perdonaste, pero como tienes unas ideas equivocadas acerca del perdón, pues crees que no has perdonado y te sientes culpable por ello, ¿no? Por ejemplo, adelanto de la próxima semana, creemos que perdonar es olvidar. Dice mi esposo, pues solamente que te dieran un golpe en la cabeza y te quedabas amnésico, podrías olvidar lo que te hicieron. Pero si eres inteligente todavía, si no tienes un tumor en la cabeza y tienes todavía buena memoria, pues te vas a acordar de las cosas que te hicieron. Pero eso no significa que no hayas perdonado, ¿sí? Entonces, serán mitos que quitaremos, culpas de nuestras espaldas. El apóstol Pedro, hablando del perdón, un día le preguntó al Señor, ¿se acuerdan? Le dijo: ¿cuántas veces debo perdonar al que peca contra mí? ¿Qué les parece la preguntita, mis hermanas?
Pedro era el preguntón del grupo, dice mi esposo, era el más atrevido y siempre mostró un interés más grande que todos los demás discípulos por aprender del maestro, tal vez por eso hacía más preguntas y por eso le preguntó, ¿cuántas veces debo perdonar? Y qué bueno que preguntó tanto porque así nos ahorra a nosotros la pregunta y ahí tenemos ya la respuesta en la Escritura. Le preguntó al Señor explícitamente esta pregunta y el Señor le contestó. Así que hoy vamos a ver la respuesta de Jesús ante esa pregunta. ¿Cuántas veces debo perdonar? ¿Cuántas creen, mis hermanas? Ustedes ya se saben la Biblia, ya lo sé, y me van a decir 70 veces 7. ¿Y eso qué? A ver, no. Si vas con una mujer que la entrevistes, no sé, ahí en el metro o en una oficina de trabajo, ¿cuántas veces crees que una mujer deba perdonar? ¿Qué te van a decir? Ni una. No se perdona. Si te hacen daño, no perdonas. O alguna peor te va a decir, no, a mí el que me la hace, me la paga. O pues te dicen hipócritamente, no, yo sí perdono, pero jamás vuelven a hacérmela. O jamás vuelvo a darle mi amistad. No, esa preguntita no está tan fácil. ¿Cuántas veces debo perdonar? Como discípulas del Señor vamos a ver la respuesta de Jesús. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y luego él se pone así bien espléndido. ¿Hasta 7, maestro? Que dijo, uy, voy a quedar súper bien. Ahorita les voy a decir por qué dijo, pensó, voy a quedar súper bien, no me fui magnánimo. ¿7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7. O sea, te quedaste corto, Pedrito, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Qué está queriendo decir Jesús? Miren, antes de esta pregunta de Pedro, Jesús estaba diciendo otras cosas. Esto está en Mateo. Si ustedes tienen ahí su Biblia y la quieren abrir, Mateo 18 y el capítulo 18. Aquí ya vamos en el versículo 21, cuando hace esta pregunta Pedro. Pero de los versículos 1 al 21, Jesús dijo otras cosas. Por ejemplo, habló de las personas en la parábola de la oveja perdida. Habló de la importancia de las personas en la parábola de la oveja perdida. ¿Se acuerdan ustedes que el pastor va y busca una que está perdida? Y no sabemos en qué condiciones ni por qué estaba perdida, pero vemos la importancia de Jesús de una persona para Jesús. Y luego vemos en el primer versículo, dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Andaban así como en competencia, ¿no? ¿Quién es el mero mero? ¿Quién es el mejor? Y hablando entonces de estas cosas, Jesús, de las competencias entre seres humanos, del valor de las personas, es que surge esta pregunta en Pedro, ¿y cuántas veces debo perdonar? Así como si yo fuera superior, ¿no?, a los demás. Y es ahí donde enseñó el Señor estas verdades. Pues vamos a ver la primera. Vamos a ver la primera enseñanza aquí, los límites del perdón. Los límites del perdón. A las preguntas, ¿cuánto debo perdonar? ¿Qué tanto debo perdonar a uno que me ofende? ¿Qué tamaño de ofensas debo perdonar? Porque hay niveles, ¿verdad, hermanas? Hay niveles. Sí, no sé, que una persona te da mal el cambio, es una ofensa, ¿verdad? Pero que una persona te miente y que una persona te traiciona o que por causa de una persona pierdes incluso a un ser querido. No sé, atropella una persona a tu hijo, a tu esposo. Conozco casos así, ¿verdad? Conozco historias terribles. Entonces hay niveles. ¿Hasta dónde debo perdonar? Y bueno, pues sería la respuesta acá humana. Bueno, pues si no te dio el cambio, depende de cuánto cambio fue. O depende si luego te lo regresó. O si lo hizo a propósito. O si fue un accidente. Y ya, pues ahí depende si vas a perdonar. Aquí la respuesta sería tan larga como seres humanos, ¿verdad? Podríamos hacer rubros y temas y, ¿cuánto debo perdonar, Señor?
y entonces un maestro humano se agarraría una lista de cosas. Y el Señor nomás dijo hasta 70 veces 7. Porque en nuestra naturaleza pecaminosa siempre está el tratar de regatear el perdón. Porque estamos como preocupadas por no perdonar de más, por no pasarnos, como dicen, por no darles la mano y que luego me agarren el pie, por no ponerme de tapete. Nos preocupa esto. Pero decimos, hay que perdonar hasta el límite. Ok, soy cristiana, está bien, voy a perdonar, pero nomás hasta el límite y ni un milímetro más. Estas personas que estaban alrededor de Jesús eran religiosos, los rabinos judíos, por ejemplo. Ellos ya ven que tenían pasión por reglamentar todo. Toda la vida estaba reglamentada por ellos. Habían tomado la ley del Señor y todavía de la ley habían hecho sus superreglamentos. Si la ley del Señor medía así, su reglamento era así de gordo, ¿no? Un librote gordote de reglamentos y reglamentos. Y ellos habían enseñado, entre sus reglas, que uno debía perdonar a otro 3 veces y no más. Así lo tenían establecido los rabinos y lo tomaban de la Escritura, porque en el libro de Amós hay una declaración donde Amós, la profecía de Amós, de parte de Dios, dice que iba a perdonar a tal pueblo y a tal pueblo y a tal pueblo, pero nomás 3 veces. Por ejemplo, en Amós 1:3 dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Por 3 pecados los perdonaré, pero no por el cuarto. Y luego dice de Galaad y va diciendo así todo el capítulo 1 de Amós, dice así de varias veces en que Dios iba a perdonar solamente 3 veces. Entonces estos fariseos se habían tomado esto como base para decir, debemos perdonar solamente 3 veces a quien nos haya ofendido, pero la cuarta ya no le perdonamos. Y entonces buscando como regatear el perdón habían inventado esto. Y entonces el apóstol Pedro, sabiendo que Jesús era más bondadoso, se quiso lucir con el Señor y le dice, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Hasta 7, Señor? Por el número perfecto tal vez. Y entonces quiso ser muy espléndido. Miren, tengo yo aquí una explicación que leí en un comentario, aquí la escribí. Multiplicó esas 3 veces por 2 y luego aumentó una más. 3 por 2, 6, más una 7 para dar como el número perfecto. Por eso dijo, hasta 7, Señor, se creyó muy aplicado. Y entonces, 7, le dice Jesús, sigue siendo un límite muy pobre para el perdón. Y entonces le responde con una contundente afirmación, no hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Esto no quiere decir que se debe perdonar a una persona 490 veces, ¿no? Porque eso sería 70 veces 7, ¿cuánto es? Niñas, ¿se saben la tabla? Ok, 490. Fíjense que incluso en otra traducción, la RVA, traduce en lugar de 70 veces 7, pone 77. Estos de la RVA dijeron, no, 490 es muchísimo, entonces vamos a limitarlo a 77. 77 y 490 son muchísimas. Bueno, si hasta 3 son muchas, ¿no, mis hermanas? Diría la mujer en el metro. ¿Me la hizo 3 veces? No, ya que me pongan aquí letrero de tonta, ¿no? Ya me la hizo 3 veces y le perdoné 3 veces. 7, no, pero 77, 490. Pero ¿de qué está hablando Jesús? Está hablando de un número. Vamos a suponer que me falla 490 veces una persona y 490 veces yo la perdono. Ok, siguiendo la Escritura. Pero a la 491, porque se las tengo bien apuntadas en una listita, ¿no? La 491, ahí sí ya no. Estoy exenta de perdonarte y ahora sí, triste, mugroso, verás. Ahí va la venganza, ¿no? ¿De qué está hablando Jesús? ¿Está hablando de un número? No. Está usando estos números infinitos, el 7, para decir de lo ilimitado del perdón. ¿Se acuerdan ustedes que el número 7 es un número simbólico que representa lo perfecto y lo eterno? De eso está hablando Jesús. ¡Wow! Entonces la respuesta, hermanas, agárrense, pónganse el cinturón, pónganse el casco. A la pregunta,
¿cuántas veces debo perdonar al que me ofende? La respuesta es esta. A una persona que nos ofende, debemos perdonarla cuantas veces sea necesario. Debemos buscar un perdón de esa calidad y no limitarlo a las matemáticas materialistas de la carnalidad humana. Cuantas veces sea necesario. ¿Y pues cuánto va a necesitar? Infinito, infinito. Pero otra vez, hermanas, volteemos a ver, ¿cuántas veces me perdonó a mí el Señor? Si el Señor hubiera puesto un límite, 500 veces, así bien, muchísimo, ¿no? 500 veces. De todos modos, ¿se pasó? ¿Me pasé yo? Yo sí me he pasado. Y el Señor me ha perdonado más que eso. Bueno, eso es demasiado. A los seres humanos nos parece muy complicado. Incluso nos parece injusto en ocasiones. ¿Cómo que voy a perdonar? Pero ¿saben por qué nos pasa? Porque tenemos mitos acerca de lo que es el perdón. Y por eso es que yo sí quería dar todo el tema hoy completo, para que no nos vayamos con ideas a medias. Pero es que a veces se nos hace demasiado porque tenemos mitos acerca del perdón. Por ejemplo, pensar que ese que atropelló a mi hijo es una buena persona. No, eso no significa, que lo perdoné no significa que pienso que es una buena persona. Que lo perdoné no significa que no hizo nada malo. Que lo perdoné no significa que ahora le voy a hacer un monumento, ¿no? No. Por eso a veces nos cuesta trabajo entender. Ok, bueno, pues nuestro Señor Jesús, para explicarnos mejor qué significa el perdón, o qué es esto de lo ilimitado del perdón, puso un ejemplo, continuó explicándole a Pedro y usó una parábola. Esta famosa parábola de los dos deudores. La tengo ahí en la pantalla, la vamos a leer. Ustedes ya la conocen. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. O sea, eso es un montón, hermanas. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Eso es re poquito comparado con los 10,000 talentos. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron, o sea, fueron de chismosos, a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y luego concluye Jesús, después de que acaba la historia: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ándele. Ha sido más clarita la enseñanza de Jesús. Bueno, pues aquí Jesús nos enseña cómo debe practicarse el verdadero perdón en el reino. Nos da una importante enseñanza sobre los límites, las bases y los alcances del perdón. Los límites, las bases y los alcances del perdón a través de esta parábola. Y es lo que vamos a ver esta mañana. Pero hermanas, no se me queden así como con cabos sueltos, que los vamos a terminar la próxima semana. Pero hoy vamos a ver lo fuerte que es entonces el perdón. ¿De qué calibre tiene que ser nuestro perdón? Límites, bases y alcances del perdón. Lo primero que hay que ver es el tamaño de las dos deudas de las que estamos hablando aquí. Había dos deudores, ¿verdad? El siervo que le debía al rey y luego el consiervo que le debía a este siervo. El primer siervo debía, dice, 10,000 talentos, ¿se acuerdan?
según la RB60. Bueno, esta es una cantidad enorme, hermanas, de dinero. El Señor usa esta parábola y pone esta cantidad así como nosotros diríamos en mexicano. No, hombre, le debía chorrocientos millones de pesos, ¿sí? ¿Qué significa? Pues no sabemos cuántos son chorrocientos millones de pesos, pero era muchísimo, quiere decir el Señor, está exagerando con la deuda. Se sacan cuentas por cuánto valía un talento en equivalente aquí ahorita en pesos mexicanos y dicen por ahí que serían como 2 billones de pesos. Usted esa palabra billones ni la usa ni la conoce, ¿verdad? Pero son 2 millones de millones. Por eso les digo, es una cantidad ridículamente grande. Está queriendo decir eso Jesús. Debía demasiado. El otro, el que le debía a su consiervo, le debía solamente 100 denarios. Esa es una cantidad normal aquí, humana, que sí se maneja en pesos también. Un denario era lo que un obrero ganaba en un día de trabajo. 100 denarios sería el día de 100 días de trabajo. Del salario mínimo de una persona se piensa que serían como 400,000 pesos o algo así, ¿no? Pues no es tanto comparado con 2 millones de millones. Aquí el Señor está haciendo esta comparación. A mí alguien si me debe, no me debe tanto como yo le debo a Dios, porque yo le debo desde que estaba chiquita hasta ahorita. ¿Eso cuánto es? Millones de millones, ¿verdad? De pecados, de faltas chiquitas, grandes, de un color, de otro color. Pero quien me haya a mí hecho daño, por muy grande que sea, no se puede comparar a lo que Dios me ha perdonado. Y definitivamente aquí hay una interesante enseñanza. Nunca hemos de perdonar a los demás una cantidad mayor de ofensas de las que Dios nos ha perdonado a nosotras y debemos preguntarnos, ¿habrá alguien a quien debo perdonar más veces que las que Dios me ha perdonado a mí? Nadie. Por más grande que haya sido su transgresión, nadie. Saben que yo tengo mi historia con mi papi. Esa historia que yo le agradezco tanto a Dios. Creo que mi mamá ayudó mucho a que yo no tuviera ningún rencor con mi papá, porque mi papá, la verdad, pues no fue un buen padre. Les digo, perdonar no significa que yo diga, ay, sí fue muy buen padre, o no es cierto que me faltó. No, lo he perdonado, pero tengo que reconocer, no fue un buen padre. Pero mi mami nunca me hablaba mal de él. Creo que mi mamá también tenía perdón para con mi papá, ¿verdad? Nunca me hablaba mal de él y entonces yo no albergué ese rencor. Cuando yo ya fui una adolescente y me di cuenta de la clase de persona que había sido y cómo había descuidado, fíjense que mi papá era un político, era así pesudo y mi pobre mamá a veces tenía que andarme cortando los zapatos de la punta para que yo fuera a la escuela sin que me dolieran los deditos. En varias ocasiones yo me acuerdo de estar en la primaria así con pena porque tenía la punta del zapato cortada y los dedos que se salían, ¿no? La calceta se ensuciaba toda, ¿no? Porque pues pisaba la tierrita. En varias ocasiones. Y mi papá andaba en carrazos y con mujeres y con mucho dinero como político que era, pero no le importaba la hija. Y bueno, eso era la parte económica, pero la parte más importante, ¿no? Que me estuviera buscando, que estuviera atento de su hija, cómo estaba, cuando estaba niñita, cuando estaba adolescente. Yo luego, cuando me empezó a entrar el uso de razón, decía, ¿cómo es posible que pueda pasar un día sin pensar cómo está su hija, ¿no? ¿Cómo se le ocurre no preocuparse? Pero extrañamente, mis hermanas, aunque era yo consciente de eso, no tenía rencor por él, al contrario, lo amaba y siempre lo amé. Y pues un día se fue, mi papá ya no estaba más, falleció. Y entonces yo decidí que aquí en mi corazón solamente iba a conservar ese amor que tenía por mi papá. Y solamente, incluso tratar de comprender qué vacíos, qué carencias había tenido él para llegar a ser así, porque yo no era la única hija en esas condiciones, quiero que sepan. Mi papá tuvo 11 hijos, con su esposa 6, pero 5 más regados por ahí, ¿no? Una de ellas su servidora.
¿Y cómo pudo llegar a eso? Bueno, pues algo, estaba mal en su formación también, algo le faltó. Y tener entonces esa sanidad de no recordarlo con rencor, sino al contrario, admiro cosas de mi papá. Bueno, es más, me siento orgullosa de cosas que en mi persona las heredé de él y le doy gracias a Dios. Como eso de que soy bien súper, hiper, mega ordenada y que gracias a esa personalidad he podido terminar de escribir cada uno de mis libros por esa tenacidad y esa disciplina. Eso era de mi papá, se lo heredé a mi papá y me siento muy contenta de haber tenido esa herencia de mi papá. Y conservar ese amor entonces, hermanas, ¿por qué? ¿Por qué voy a tener rencor contra mi papá? ¿Para hacerme un daño? ¿Para cobrarle qué? No tiene sentido. Porque no hay nadie a quien yo le deba perdonar más que lo que Dios ya me ha perdonado a mí. Nuestras deudas para con el Señor son extraordinariamente superiores a las que los demás puedan tener con nosotros. Así que si nos preguntamos, ¿qué tanto hemos de perdonar a los que nos ofenden? La respuesta es muy sencilla: todo lo necesario, porque nunca será más que lo que Dios nos ha perdonado. Y me gusta cómo está redactado esto. Este estudio lo escribió mi esposo. Y me gusta la frase todo lo necesario. No sé si mi esposo estaba pensando en esto que yo interpreté cuando leo todo lo necesario. Porque puede ser pues todas las veces que me ha faltado y que yo necesite perdonarlo, pero es que en realidad es necesario. El perdón es necesario. Como aquella niñita que dijo, ay, le van a hacer cesárea a su mamá. ¿Y por qué? Pues porque es necesaria. Y el perdón siempre es necesario. ¿Saben quién es la persona que más necesita el perdón? Yo soy la persona que más necesita el perdón. Necesito hacerme ese favor. Es necesario, es indispensable que yo perdone. Entonces, ¿cuáles son los límites del perdón? En resumen, respecto al perdón podemos decir que no tiene límite. Debemos perdonar tantas veces como sea necesario y cualquier clase de deuda u ofensa. Mis hermanas, cualquier clase de ofensa. Otra vez, no se vaya usted con la finta de los mitos del perdón, ¿verdad? Entonces es reconciliarme con la persona. Es seguirle aguantando que me siga haciendo de cosas. No, lo vamos a ver la próxima semana. Pero el perdón es indispensable allí. Les acabo de dar el ejemplo con mi papá. Yo no les dije que mi papá fue maravilloso, no. Pero lo he perdonado, gracias a Dios. Y de verdad, cuánta bendición y cuánta alegría me da saber eso. Está perdonado. Ok, número 2, las bases del perdón. ¿Por qué perdonar? Sería la pregunta aquí, ¿no? ¿En qué basamos el perdón? ¿Por qué voy a perdonar a este mugroso? ¿Por qué lo voy a soltar de aquí, a bajarlo del pedestal de enemigo en donde lo tengo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, todo el Nuevo Testamento, mis hermanas, nos insta a perdonar. Por ejemplo, Santiago dice por qué debemos perdonar, hasta dice por qué. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. El mismo Señor Jesucristo enseñó insistentemente la necesidad de perdonarnos unos a otros. ¿Se acuerdan las bienaventuranzas que acabamos de ver? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿En qué se parece el versículo que acabamos de leer de Santiago y este? Dice, juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y aquí dice la bienaventuranza, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿De qué se trata, mis hermanas? Esto está tremendo. Yo hasta me tuve que sentar un rato con mi esposo y a ver, explícame. O sea, si no perdono, ¿yo no voy a ser perdonada? Porque eso está diciendo, ¿verdad? Y me dice mi esposo, sí, así es, eso dice. Si no perdono, no voy a ser perdonada. A ver, vamos desglosándolo esto, porque sí se pone medio marrusco, ¿no? Entonces no voy a tener salvación, ¿o qué? Dice Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial.
En esta parábola, además de recibir esta exhortación, recibimos también la enseñanza sobre las bases del perdón. ¿En qué se basa nuestro perdón? El perdón se basa primeramente en el reconocimiento de la naturaleza humana. ¿Qué es? 2 puntos. ¿Cuál es la naturaleza humana, mis hermanas? Todos somos pecadores, todos ofendemos, todos debemos algo. Por eso perdonamos, porque es imposible que nadie me falle, pues si todos son pecadores. Y yo también estoy en ese costal. En eso se basa primeramente el perdón, en reconocer, es imposible que no me falle. Hermanas, quien se casa ilusamente aquí en este altar de rodillas y todo, con la idea de que jamás me va a fallar, y que yo tampoco le voy a fallar, pues requete ja. O sea, ¿quién puede, verdad? Pero hay quien así, y espera que la persona no falle en nada, que sea perfecta, pues está destinada a decepcionarse y a fracasar y a tener que renunciar, ¿no? Porque pues cuántas veces se termina el matrimonio. Y digo, hay también precios de faltas, ¿no? Hay tamaños de faltas. Por ejemplo, no sé, los calcetines, que no aprende, ya tenemos 17 años de casados y todavía no aprende a poner los calcetines en la tina de la ropa sucia. Y no se da cuenta que yo cada vez estoy más viejita y me duele más la columna vertebral, y para agacharme a recoger los calcetines, cada vez es más feo este triste desconsiderado que no piensa en mí, me ha fallado, que no prometió allí en el altar que estaría conmigo y que me cuidaría y que no sé qué. Como nos han enseñado acá, ya tanto repetimos esta frase que ya ni se sabe de quién es, pero creo que es de Anne Graham, que dijo que un matrimonio feliz se compone por 2 grandes perdonadores, porque nos tendremos que perdonar. O sea que desde que estoy aquí en el altar, debería yo de prometer, y te voy a perdonar todas tus tarugadas. Y usted me dirá, cuidado, vamos con los mitos, ¿ok? No todo se perdona. ¿Qué es perdonar? Eso lo vamos a ver la próxima semana, ¿verdad? Sí, porque también si es adúltero, una adúltera, que constantemente está fallándome, no, es que yo lo he perdonado y por eso sigo con él. No, pues también vamos a hablar de eso la próxima semana. Muchachas, tendremos satisfacción, muchachas. Ok, pero hoy el Señor nos está hablando de en qué se basa el perdón. Pues en que todos somos pecadores. 1. No hay razón entonces para tratar intransigentemente a alguien que nos ha ofendido, como si nosotras no hubiéramos ofendido nunca. Alguien que se resiste a perdonar también se resiste a reconocer su propia naturaleza y peca al creerse perfecto, se ha endiosado. Es como subirse en un pedestal, yo soy mejor que tú, por eso no te perdono. ¡Wow! Es una manera de ser un egocéntrico. Y eso también, ¿saben qué es? Pecado. También puede ser que se resiste a perdonar porque no está considerando su propia naturaleza pecaminosa, sino solo la de los demás. Por eso lo puse aquí subrayadito. No perdonar es un pecado de orgullo y falta de humildad. Cuidado, porque no se puede catalogar de otra manera. La persona que está metida en el asunto no se da cuenta, pero los que la vemos de afuera, esa persona que no quiere perdonar, lo único que proyecta es, soy una egoísta, orgullosa, me creo mejor, soy superior. Solamente eso está diciendo. Pero ella, claro, no se da cuenta, pero eso es lo que proyecta. La deuda que tenemos con Dios no es comparable con las ofensas que nos hayan hecho otros. Por lo tanto, puesto que hemos sido perdonadas, no hay razón para no hacer lo mismo con otros. Podemos decir que cuando estamos en deuda con Dios, estamos en bancarrota espiritual, pero cuando Él nos perdona la deuda con su gracia tan grande, no solamente ya no debemos nada, sino que hasta tenemos un saldo a favor de misericordia, la cual deberíamos usar con nuestros deudores. ¿Se fijan? He sido perdonada tanto que hasta me alcanza para perdonar a otras personas. Asegúrate de haber sido perdonada y extender ese mismo perdón a otros.
Por eso, yo no sé si lo voy a explicar bien, a ver cómo me dijo mi esposo, pero si no perdonamos, dice que no vamos a ser perdonadas, ¿verdad? Pero lo podemos decir al revés. Si no he sido perdonada, entonces yo no perdono. Si no he sido perdonada, o sea, si no me he convertido a Cristo, si no he reconocido mis pecados delante de Dios y no he reconocido por fe que Él me ha perdonado, pues por eso yo no perdono. Y si no perdono, pues quiere decir que no soy salva y por eso no serán perdonados mis pecados. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, que es muy fácil pensar que una persona que no perdona es que no es salva, porque no conoce el perdón de Dios realmente. Entonces, cuidado, mis hermanas. Si tenemos por ahí algún rencor contra alguna persona, lo primero que debemos analizar es, ¿me he entregado a Cristo? ¿He recibido el perdón de Dios? A la pregunta, ¿por qué debo perdonar? Porque yo he sido perdonada por Dios. El perdón se basa en el maravilloso hecho de que todos hemos sido perdonados por Dios. Y número 3, los alcances del perdón. Los alcances que tiene el perdón. Aquí hay una enseñanza muy importante. Aquel a quien se le perdonó la enorme deuda y que después no quiso perdonar una pequeña a un semejante, termina siendo castigado hasta pagar su fechoría. Y nuestro Señor lo menciona muy claramente cuando habla del infierno. Dijo que será echado fuera y que allí será el lloro y el crujir de dientes. No leímos ya esa parte, pero se incluye eso. No lo puse porque no quise así ñaca, ñaca, porque así se oye como ñaca, ñaca, ¿no? Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Si no perdonas, ahí te vas a ir. Uy, bueno, yo digo que de antes de morirse la persona que no perdona ya está viviendo un infierno, ¿no es cierto? Está en una cárcel, como nos enseñó mi esposo, junto con la persona a la que no quiere perdonar, pero la que está en la cárcel es ella misma. Seguramente no se refiere a la pérdida de la salvación, pero sí nos habla de una relación directa que existe entre nuestra capacidad de perdonar y el hecho de haber sido perdonadas, es decir, salvas. Podemos perdonar porque hemos sido perdonadas. Si no podemos perdonar, posiblemente es porque no hemos sido perdonadas. Esto es muy serio y muy grave. Aquellos que incluso dicen de sí mismos que son muy rencorosos, hasta se sienten orgullosos algunos así, no es que yo soy muy rencorosa, se ufanan por eso, ponen ahí en su escritorio de la oficina, la rencorosa, ¿no? Con todo orgullo, ¿no? Y que no saben perdonar, deberían analizar con seriedad su relación con los demás. Y otra vez, cuidado aquí, mis hermanas, porque puede ser otra vez un mito. Capaz que tú ya perdonaste, pero como tienes ideas de que el perdón es esto y esto y esto y esto, dices, no lo he podido perdonar. No, hermana, sí, ya tal vez lo perdonaste, pero es porque no entiendes lo que es el perdón. Pero aquellas personas que no saben perdonar deberían analizar con seriedad su relación con Dios y considerar seriamente la necesidad de nacer de nuevo, entregándose de verdad al Señor, porque alguien así necesita salvación. Vean, entonces los alcances del perdón es un tema demasiado grande. No es cosita cualquiera, ¿eh? Hasta poco a poco me doy cuenta de qué importante fue que viéramos este tema aquí en Mujeres Oreb. Porque no es así como hablar de los calores que te dan en la menopausia, ¿no? Que también me han pedido que hablemos de eso, ¿no? Y a lo mejor sí hacemos una serie así acerca de salud y todo eso, ¿no? Pero eso pues nomás implica que te sientes incómoda, ¿no? Y ya. Pero el perdón es una cosa demasiado seria de nuestra vida. Se le dificulta perdonar a alguien que es inconverso. Pero a quien tiene la nueva naturaleza, la naturaleza de Dios, le resulta cosa sencilla y natural. Como dijo el Señor, el que tiene oídos para oír, oiga. O sea, ¿qué estoy diciendo? ¿Me estás oyendo? Como dijo la difunta. ¿Me estás oyendo? Dice el Señor. Si no has perdonado, analiza, ¿verdad? Si tú realmente ya eres perdonada por el Señor. ¿Qué tanto representa el perdón en nuestra vida? Otra preguntita, ¿verdad? Como ya dijimos, si hemos sido perdonadas, podemos y debemos perdonar. Por otro lado, si no perdonamos, seremos juzgadas severamente por nuestra incapacidad de perdonar.
Fíjense, si no tienes grandes pecados, pero no has perdonado al Señor, este ya es un gran pecado por el que seremos juzgadas. Por nuestra incapacidad de perdonar, y esto viene a ser más grave que todos los pecados juntos. Está como la enseñanza que dijo Jesús, ¿verdad? Estás mirando la paja en el ojo de tu hermano cuando tú tienes una bigota. Entonces los alcances del perdón son enormes, tienen que ver con la eternidad misma. Así que a la pregunta, ¿qué alcances tiene el perdón? La respuesta es, si no perdonamos, no seremos perdonadas. Perdonando damos evidencia de que hemos sido perdonadas. Fuertes declaraciones, ¿verdad, mis hermanas? Y vámonos al último punto, la fuente del perdón. ¿Dónde está la fuente del perdón? Eso está padre, ¿no? Porque dices tú, pues, ay, ¿cómo le hago? Ya me pusieron aquí una gran tarea y responsabilidad. ¿Cómo perdonar? Déjenme, me voy otra vez a los niveles, ¿no? de perdón. Te dice tu esposo. Ay, ¿qué ejemplo pongo que no sea verdad? Es que me está oyendo mi esposita. Te dice, es azul y tú sabes que es rojo. Lo estás viendo aquí, se lo pusiste, pero como él es orgulloso, te va a decir, es azul. ¿Saben qué? Es azul. Pero si tú le sigues molestando con que no, es rojo, ¿en qué va a acabar la cosa? Horrible, horrible. Pues entiende que él es así, es daltónico, distraído. Pero es que, porque a veces no perdonamos esas pequeñas cositas, somos intolerantes, perfeccionistas, obsesivas, picky, quisquillosas. ¿Qué más palabra hay para eso? Payasa, sangrona, fresa, exigente, intolerante, tóxica. Sí, no perdonamos nada, no puso bien la sal ahí en su lugar. Y entonces, hermanas, esto hace bolas grandes. Tengamos me gusta mucho en inglés cómo se dice, se traduce alivianado, pero en inglés es easy going. Easy going es así como que es fácil de llevarse, es fácil de ir. Me gusta easy going. En español sería alivianada. Aliviánate, mi hermana. Bájale 10 rayitas a la intolerancia con todo mundo. Y nomás mírate en el espejo y di, ay, sí, yo tampoco soy perfecta. Y me toleran tanto también a mí, porque yo no tolerar. ¿Dónde está la fuente del perdón? En el Señor, mis hermanas, en esa relación que tenemos con el Señor. Aquel que tenía la enorme deuda pidió misericordia y la recibió de un amante rey y disfrutó los favores de su Señor, por lo que debió aprender del carácter de su perdonador rey y ser como él, ser como el Señor. Aprendamos a perdonar como nuestro Señor. Me gusta la canción de Marcos Vidal, se llama El Milagro. Dice, no puedo comprender lo que me ha sucedido, que después de malgastar lo que no era mío, es la alusión al hijo pródigo, no he tenido que pagar. Y he despertado entre los brazos del Señor, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. ¿Qué mereceríamos, hermanas? Híjoles, si algo te ha pasado malo, de todos modos puedes decir, barato me salió, porque el Señor ha sido bueno. Lo cantamos ahorita, ¿verdad? El Señor ha sido bueno. Aprendamos de Él, de esa bondad. Y el problema de este siervo es que no aprendió. Él no aprendió. El rey fue bueno con él y él que tenía que haber salido con esa lección a practicarla, a hacer lo mismo. Esto nos enseña que nuestra relación con Jesús, por medio de la cual fuimos salvas y perdonadas, también hemos sido enseñadas a hacerlo así con los demás. O sea, tenemos una responsabilidad. Y vamos a decir, fíjense, el juego de palabras, si mi deuda fue perdonada, yo tengo una deuda, que es
perdonar también a los demás. Si de veras somos cristianas, si hemos creído en Él y ha entrado en nuestra vida, entonces su vida se manifiesta en nuestras relaciones con los demás. Podemos decir sin temor a equivocarnos que si no perdonamos, mostramos que nuestra relación con Dios no es sana o simplemente no existe. He aquí una manera muy clara de evaluar nuestro cristianismo. ¿Qué tanto sabemos perdonar? ¿Qué tanto sabemos perdonar? Desde lo chiquito hasta lo muy grande debemos ser como nuestro Señor. ¿Dónde está la fuente del perdón? A esta pregunta la respuesta: la fuente del perdón es nuestra relación con el perdonador, nuestro Señor. Si cada mañana yo me levanto en oración a darle gracias a Dios por el día, a darle gracias porque me desperté entre algodones y cuidados del pastor, esa oración me tiene que llevar también a decirle: Señor, y sin merecerlo, me has dado todo esto. Gracias, Padre, por tu perdón. Imagínense el tamaño de mi gratitud al Señor y mi oración. No se las cuento, pero mi oración esta mañana precisamente, al darle gracias a Dios, porque me ha ayudado a que mi tumor decrezca. No me lo merecía, pero el Señor en su cuidado, en su gracia, en su amor ha tenido este regalo para mí. ¿Y cuántos regalos te da a ti, mi hermanita preciosa? ¿Cuánto te da sin merecerlo? Nuestra relación con el perdonador debe de ser prolongada en nuestra relación con otras personas, reproducida en nuestra relación con otras personas. Así que no seamos tóxicas, intolerantes, obsesivas y toda esa lista de cosas que dije. Y número 5, profundidad y resultado inmediato del perdón. Nuestro Señor concluye en Mateo 18:35, aquí, aplicando la parábola a nuestra vida diciendo: así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Perdonar, dice, es un asunto del corazón. Se fijan que dice: cada uno perdone de corazón a su hermano. ¿Qué significa? Que perdonar es un sentimiento, porque dice corazón. Te imaginas 14 de febrero, ¿no? Y corazoncitos románticos, pero en el idioma, en la cultura en la que se está usando la palabra corazón, no tiene que ver con 14 de febrero, ni con corazoncitos, ni con paletitas que repartimos, sino significa asunto de lo más interno del ser humano, de su voluntad, de su espíritu. Perdonar tiene que ver con cambios en el nivel más profundo de nuestro ser, en el corazón. No significa que perdonar es un sentimiento, sino tiene que ver con lo más profundo de nuestra esencia. En la historia, el Señor perdonó a su siervo, aun cuando éste no le había pagado. ¿Se fijan cómo fue? El cambio fue en la actitud del Señor y no en los números de la cuenta pendiente. Todavía la debía, ¿verdad? Nomás que dijo: te la perdono, no me la tienes que pagar. Pero seguía siendo un deudor, ¿sí? Seguía siendo un deudor. Hay quienes no están dispuestos a perdonar sino hasta que la persona que les ofendió ha cambiado por completo. Y esto puede no suceder jamás. Esto puede no suceder jamás. Aquí empezamos con unos de los mitos del perdón, ¿verdad? Te perdono, pero cuando cambies. Te perdono, pero cuando me pagues. Te perdono, pero cuando sí, se vean evidencias, ¿no? de que te mereces mi perdón. Pues ahora sí que siéntate a esperar, ¿no? ¿Qué pasa cuando perdonamos? Perdonar, primeramente, libera a quien perdona y le evita hacer de su deudor el centro de la vida y le permite concentrarse en su propia vida. No tengo que esperar a que resuelva, a que me pague. Es posible que yo lo perdono y todavía me debe un montón. Y estoy esperando a ver a qué hora me pague. Y sí, ojalá que me pague. Pero ¿sabes qué? A lo mejor no me va a pagar jamás. Y mi esposo nos ha enseñado. Fíjense qué fuerte desafío pone mi esposo. Que cuando perdonas a una persona, vayas y le digas: ya no me debes nada, olvídate de la deuda. Pues es que él es así, mi esposo querido. Bueno,
Vamos primeramente a desglosar esto. Dice que le evita hacer de su deudor el centro de la vida y le permite concentrarse en su propia vida. Cuando no has perdonado, nomás estás pensando en esa persona y en lo que te hizo. Yo conocí un caso de una persona que así le hizo un daño, un desconocido, en un accidente en la calle y pues fue muy fuerte el daño que le ocasionó a esta persona. Pero de ahí en adelante, esta persona no vivió para nada más, en serio, para nada más, que hacer que la ley cayera sobre esa persona y lo hundiera y lo encarcelaran y pues no pasaba y entonces en eso estaba y gastaba dinero y los abogados y pasaban años y años y esta persona aquí encerrada y encerrada en esto. Dice mi esposo, si ya te hizo un daño en un momento, tú te encargas de que el daño se prolongue y siga más grande, ¿no? Porque te haces como su víctima por más tiempo. Bueno, dice, le evita hacer de su deudor el centro de la vida y le permite concentrarse en su propia vida. Es el primer paso hacia la sanidad de la herida que nos haya causado nuestro deudor. De lo contrario, es prolongar la agonía y agigantar el daño. La mejor manera para comenzar a lidiar con el dolor por el daño que nos hayan hecho es perdonar. Jeremías nos pone un ejemplo, fíjense, habla de los enemigos y le pide a Dios que lo defienda de ellos. Lo odiaban por algo, no lo perdonaban por algo y para señalar cómo se ocupan de hacerle mal continuamente dice, mira, yo soy su canción. Él es la víctima de unos que están todo el día pensando en él, soy su canción, o sea, su cantaleta, ¿no? Bueno, de pronto así es para una persona, ¿no? Que no ha perdonado, su cantaleta es esa persona. Y tú hablas con la persona y la saludas y no te va a hablar de otra cosa más de aquel que le hizo y le dañó y el dolor que estoy muy lastimada y me hirió y se usa mucho esa palabra, no es que me lastimó. Y ahí la trae, ¿no? Y vuelves a hablar y saludarla y otra vez te vuelve a echar toda la historia y toda la cantaleta y nada más está pensando y pensando en eso. ¿Y qué crees? Esa persona se está desgastando, se está encorvando, se está envejeciendo, está enfermándose, se le está cayendo el pelo, le están saliendo ronchas y todo eso. Y el que le hizo el daño, ahí anda como si nada. Pero esta lo tiene aquí agarrado y ella es en realidad la que se está haciendo daño. Aquel que no perdona suele vivir en torno a aquel a quien no puede perdonar. ¿No es eso una terrible esclavitud? Por eso la pregunta, ¿qué tanto beneficia a nuestra vida perdonar? Pues a mí misma. Perdonar me provee de paz espiritual, moral, mental y emocional. Perdonar de corazón, o sea, soltar a la persona y dejar mi corazón libre. Esto es así incluso cuando el que solicita el perdón no lo ha hecho de todo corazón. Y también, como veremos más adelante, cuando quien nos ha ofendido no nos ha pedido perdón. Si ni siquiera nos ha pedido perdón, o si ni siquiera está arrepentido, o si ya ni está cerca de nosotros, o si incluso ya no está vivo. Si no perdonamos de todo corazón, el resultado inmediato si perdonamos de todo corazón, el resultado inmediato es benéfico para nuestra propia vida. Son las enseñanzas de esta parábola. Cuando Pedro pregunta, ¿hasta dónde debo perdonar? ¿Cuántas veces debo perdonar? Y entonces el Señor se agarra, se agarra largo con una respuesta y hasta le dice una parábola. ¿Por qué el Señor dedica tanto tiempo a esta respuesta de esta pregunta de Pedro? Pues porque para nosotros es demasiado importante. Dice el Señor que seremos sanas si nosotras somos capaces de perdonar. Y como ven, por los ejemplos que puse ahora, mis hermanitas, no estoy hablando solamente de las grandes ofensas que nos hayan hecho, sino estoy hablando de una actitud diaria, incluso en las cosas sencillas. Porque si no sabemos perdonar en esas cosas sencillas, menos sabremos en las cosas grandes. Que tengamos esa actitud. Espero les quede la enseñanza alivianada. ¿Ok? ¿Sí? Pescamos, captamos lo que es ser alivianada. Easy going, perdón en inglés,
Pero no la... A ver si alguien tiene otra palabra más elegante para traducir easygoing, que no sea alivianada. Más relajada, más liberal, ok. Más ecuánime, menos, ¿cómo es uno que está dándole juicio a los demás? Un crítico, pero no, es un rencorosa, quisquillosa, piqui. Piqui, no seamos piqui, mis hermanas lindas, por favor, porque pobre gente la que vive con nosotras. Aprendamos a perdonar. Vamos a ver la pregunta que puse hasta el final, aunque no hemos... Ok, vamos a la última pregunta nada más, porque las otras dos las vamos a dejar. No, vamos las dos últimas y la primera la vamos a dejar para la próxima semana. ¿Hay alguien a quien debo perdonar? Bueno, les puse varias rayitas, porque somos buenas, ¿verdad? Uy, tenemos muchísimas personas a las que perdonar. Es más, los debí de poner así por rubros, por precios de deudas, ¿no? Por precios, incluso dinero. A ver, ¿quién te debe dinero? Por abecedario. ¿Quién te debe dinero? ¿Quién te debe cariño que no te lo dio? ¿Quién te hizo una cosa bien injusta, que habló mal de ti y te metió en problemas? ¿Quién te traicionó? Ay, ya las estoy poniendo Marga López, ¿verdad? No, pero también somos la... ¿Cuál era la mala de las películas esas? Ninón Sevilla. O la Tongolele. También somos la Tongolele, mis hermanas. No nada más la Marga López. Ok, hay alguien a quien debo perdonar. Y luego nos vamos a la siguiente. ¿Cuál de las enseñanzas de este estudio me pueden ayudar más a perdonar? De lo que vimos hoy, ¿qué te llamó? A mí, ser más alivianada. Eso escribiría. ¿Cuál de las enseñanzas de este estudio te pueden ayudar más a perdonar? Y vamos a tomar un minutito para platicar entre amigas esta última respuesta. ¿Cuál de las enseñanzas de este estudio te pueden ayudar más a perdonar? Vamos a hacer unos grupitos como de unas 4, 5 hermanitas y platicamos. Si quieren como familia y si no quieren como familia, se diseminan ahí por el grupo, como quieran. Pero vamos a platicar, nos ponen una musiquita allí y a mis amigas por internet, pues también les recomiendo que trabajen en esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué enseñanzas me pueden ayudar más a ser una perdonadora de lo que vimos hoy? He estado ahí platicando y ya se nos pasó el tiempo, pero mis hermanas, Qué interesante, ¿verdad? Aterrizar todo esto a nuestros casos personales y como les decía, hay de todos niveles, tutti frutti, todo lo que hay que perdonar. Simplemente, muchachas, aquí en la iglesia, donde todas somos un caramelo dulce y princesas del bosque, que no hacemos nada malo, entre nosotras también de vez en cuando tendremos algo que perdonarnos. Porque somos humanas, ¿verdad? Y simplemente, no sé, estaba ahí la bolsa y te querías sentar en esa banca y la hermana no quitó la bolsa y acaban de la greña allá afuera, ¿no? Así acá, o ya no se hablan o lo que sea. Y aquí en la misma iglesia del Señor necesitamos de esa actitud de alivianadas. Las hermanas alivianadas. Mujeres Oreb. Mujeres alivianadas. Voy a hacer así mi próximo. Mujeres Oreb, como ahora hablo así con la nariz tapada. Somos alivianadas, mis hermanas. Aquí Sabri estaba dando un ejemplo bonito, como la historia de la Bella y la Bestia. ¿Verdad? ¿Qué tal la Bestia? Cómo era de horroroso, ¿no? Pero la Bella, con su linda actitud, lograba incluso cosas buenas de ese monstruo.
Bueno, la próxima semana vamos a seguir platicando de esto porque nos quedan cabos sueltos allí, ¿no? Que de pronto tú piensas que no has perdonado, pero tal vez ya perdonaste, pero es porque piensas que el perdón es esto o esto o esto. O a lo mejor no puedes perdonar porque piensas que el perdón es esto o esto o esto. Entonces vamos a seguir platicando, ahí tienen su hojita, la traen la próxima semana, muchachas, y seguiremos trabajando, pero por lo pronto vayámonos con esta actitud y esta enseñanza. Chicas, alivianadas. Oremos al Señor. Gracias, Padre, porque hoy nos has hablado, nos has seguido, Señor, enseñando cosas para ser mejores discípulas tuyas. Y yo sé que todo lo que nos enseñas es por nuestro bien, Señor, porque quieres que vivamos vidas en plenitud. Y cuánta falta nos hace de pronto, Señor, tener esa actitud que tú quieres de perdonadoras ante todos los que nos han ofendido, todos los que nos provocan algún daño, Señor. Ayúdanos a tener esta actitud como discípulas aprendiendo de ti, mi Señor. Gracias por esta enseñanza y síguenos enseñando. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanitas, pues vamos a seguir.